Dios bendiga tu vida, estimado hermano, estimada hermana. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado en este tu canal Ensecris, Enseñanza Cristiana. Hoy con un tema de discipulado. Pequeñas reflexiones de discipulado que espero que hayan sido y sigan siendo de bendición para tu vida. Nuestro ánimo al hacer estas pequeñas reflexiones a los cuales nosotros decimos discipulado son temas específicos que te pueden ayudar en tu vida diaria o en tu vida cristiana. Hoy nos toca entonces hablar acerca de ser formados por el Espíritu Santo. Estimados hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando entregamos nuestra vida al Señor, el Espíritu de Dios habita en nosotros, ya que el pecado fue quitado de nuestra vida o fuimos perdonados y fuimos justificados por la sangre de Jesucristo. El sacrificio de Jesús hizo que nuestro ser pudiera ser limpio para que el Espíritu Santo habite en nosotros. Es la palabra del Señor que dice que el Espíritu nos convence de verdad y de pecado, estimados hermanos, y es el Espíritu Santo quien nos convenció realmente al escuchar la palabra, la verdad, nos convenció de nuestra realidad, de nuestra real necesidad, que es obtener la salvación por Cristo Jesús, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hablando espiritualmente. Muy bien, ya que el Espíritu habita en nosotros, entonces es el Espíritu Santo que nos sigue guiando y nos sigue dirigiendo a través del conocimiento de la palabra del Señor que obtenemos en nuestras lecturas, en nuestros estudios, en nuestra meditación de la misma, a la cual nosotros vamos creciendo y madurando poco a poco. Entonces, vamos a tratar de explicar cómo el Espíritu Santo nos forma y cuál es ese propósito. Muy bien, en primer lugar, ¿cómo puede formar el Espíritu Santo a un creyente, a un discípulo de Cristo? En 1 de Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere del Padre, del Hijo, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos va diciendo qué camino seguir, porque es el Espíritu de Dios, entendamos bien eso. El Espíritu que habita en nosotros es el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que está en nuestra vida, que nos guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que nos guía por el buen camino, porque es el Padre, es Padre nuestro Dios, quiere que andemos por el buen camino, aunque muchas veces nosotros nos desviamos o no hacemos caso al camino que Dios quiere. Pero el Espíritu Santo nos encamina, nos redarguye y nos dice, por este camino no debemos ir. Entonces, el Espíritu Santo que habita en nosotros nos dice, nos revela. Puede ser a través de un sueño, puede ser a través de una lectura o a través de un hermano, el consejo de un hermano, o a través de las cosas que pasan a nuestro alrededor, que nos dice qué es lo correcto, qué no es lo correcto, qué le agrada al Padre y qué no le agrada al Padre. Entonces, es a través de esa manera que el Espíritu Santo nos va formando. Ahora bien, ya que el Espíritu, y entendemos que el Espíritu Santo utiliza diferentes maneras, formas para guiarnos, para enseñarnos, para instruirnos, para redirigirnos también. Entonces, ¿qué propósito tiene el Espíritu al formarnos? Recuerda esto, estimados hermanos. Cuando le preguntaron a Jesús sobre los mandamientos, y mira que había un montón de mandamientos, o hay un montón de mandamientos en el Antiguo Testamento, y estos fariseos que siempre buscaban cómo hacer que Jesús se equivocara, le preguntaron acerca de los mandamientos. Dice que Jesús resumió todos los mandamientos en solo dos. Y ese es nuestro gran mandamiento que cumplir como cristiano. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y es ese amor que le tenemos al Padre debe ser reflejado en lo que nosotros damos al prójimo, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Entonces nosotros como hijos de Dios mostramos ese amor a los demás.
Y muchas veces cuando las personas no tienen el Espíritu de Dios, se comportan como gente carnal, como gente natural, como personas que no tienen el amor de Cristo porque el Espíritu de Dios no habita en ellos. Por eso es importante que el Espíritu Santo esté en nosotros para que nosotros demostremos el amor de Dios. Y si leemos nosotros en 1 Corintios 13:3, ese famoso capítulo del amor, habla ahí y dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y recuerda que Dios es amor. Y Dios no puede habitar en un cuerpo que está siendo dominado o en un ser que está siendo dominado por el pecado. Y como es el Espíritu Santo que nos convence de verdad y de pecado, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ya no queremos pecar más y nos sentimos mal cuando fallamos, entonces el Espíritu Santo quiere decir que habita en nosotros y nos redarguye para no ser egoístas, envidiosos, celosos, resentidos. Y ya que el Espíritu de Dios está en nosotros, nuestro carácter es formado a la imagen de Dios, como siempre fue el propósito de Dios. Entonces, como siempre fue el propósito de Dios formarnos a su imagen, por lo tanto, al tener el Espíritu de Dios en nosotros, damos ese amor a los demás. Pero si nosotros nos damos amor y no demostramos ese amor, el Espíritu de Dios no está en nosotros. Ese es el propósito, mostrar el amor de Dios a las demás personas. Y al mostrar el amor de Dios a las demás personas, estamos mostrando realmente el amor que le sentimos o le decimos decir a Dios. Amén. Entonces, ese es el propósito principal por el cual el Espíritu Santo nos está formando. Ahora bien, ¿cuál entonces es el resultado de ser formados por el Espíritu Santo? En Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, está diciendo aquí que el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz. En el creer, dice, para que abundéis en la misma esperanza que está diciendo que es el Dios de esperanza en el que creemos, que nosotros tengamos esa misma esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de esperanza, un título que se le da a nuestro Dios. ¿Por qué es el Dios de esperanza? Porque es nuestra esperanza que depositamos en Él, en el cual nosotros tenemos esa fe de que creemos, ¿en quién? Creemos en nuestro Señor Jesús, que en la cruz dio su vida, tomó mi lugar, tu lugar, para que tengamos esperanza de la vida venidera. Para que entendamos que lo que hacemos en este mundo, sí, tiene repercusión en la vida venidera, sea para bien o para mal, pero es el Espíritu Santo que nos dice que tengamos esperanza en el Dios de esperanza, en la esperanza que nos da Él. Así obtenemos esa fe que nos hace sentir seguros de que Jesús murió por nosotros, soy libre de todo pecado, entonces soy inscrito en el libro de la vida. En algún momento Dios me va a llamar por mi nombre a su regazo. Qué maravillosa esperanza esa. Y es esa esperanza que nosotros tenemos que debemos de dar a los demás, estimados hermanos. Esa esperanza maravillosa de nuestro Dios de esperanza. ¿Y cómo sabemos de esa esperanza? A través del Espíritu Santo, a través del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Aleluya por eso, estimados hermanos. Ah, bien, ¿qué es lo contrario a la formación del Espíritu Santo? Te hemos hablado cómo el Espíritu Santo nos redarguya, nos guía para que entendamos cosas que Dios ha dicho para que andemos por el buen camino. ¿Cuál es el propósito real por el cual el Espíritu Santo
nos dice qué hacer para que nosotros mostremos el amor de Dios y para que el resultado de eso creamos en esa esperanza del Dios de esperanza para comunicarle a otro. Y esa es la seguridad que tenemos, la seguridad en la salvación que Dios nos ha dado a través de Jesucristo y poder comunicar esa esperanza a otros. Pero ¿qué sería lo contrario? En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, que una persona que no está siendo formado por el Espíritu Santo, porque mira, hay veces que hay personas que están en la iglesia, en la congregación, y no quieren ser formados por el Espíritu Santo. Como no quieren ser formados por el Espíritu Santo, entonces están rechazando, cobardemente lo que Dios quiere o tiene como propósito para sus vidas. Eso conlleva que no manifiesten el poder de Dios de muchas maneras, el amor de Dios y el dominio propio para vencer las tentaciones que tenemos todos los días. Todos los días nosotros tenemos tentaciones, pero como cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, no tiene el poder, la fortaleza que da el tener al Espíritu de Dios en nosotros para luchar contra esas tentaciones. Al no tener el Espíritu Santo, no podemos mostrar el amor de Dios a las demás personas, mucho menos a Dios. Y no tenemos entonces el dominio propio para decir no al pecado. Eso es lo contrario al ser formado por el Espíritu Santo, estimados hermanos. Así que, siervos y siervas de Dios que me escuchan, que me ven en este día, el Espíritu de Dios habita en aquellos que se han arrepentido y han entregado su vida a Dios. El Espíritu de Dios nos ayuda a que nosotros podamos demostrar el amor de Dios. Ese es el propósito real por el cual Dios nos formó y nos creó, que demostremos ese amor porque Él quiere que le amemos, que le adoremos. Pero también Él quiere que al demostrar ese amor tengamos la esperanza y la seguridad de que somos salvos porque Jesús murió en la cruz y que ese mismo Dios de esperanza en el cual creemos nos da la esperanza de creer y al creer también dar esa esperanza a otros. Pero al no creer, al no demostrar o al no dejar que el Espíritu Santo nos guíe, entonces no tendremos acceso al poder ni al amor de Dios y no tendremos el dominio propio para decir no al pecado. En resumen, eso es, hermanos, formados por el Espíritu Santo de Dios. Déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. Deja de entregarte a los placeres, a las banalidades de este mundo y ten la mirada puesta solamente en nuestro Dios, amado Dios, poderoso Dios. Él es bueno y quiere cosas buenas para nosotros, pero al rechazar al Espíritu de Dios en nuestra vida, al rechazar a Jesús, estamos a merced de nuestro enemigo Satanás, a merced de las tentaciones de este mundo y a merced de los placeres carnales que todos los días somos tentados. Así es como podemos ser formados por el Espíritu Santo. Dios te bendiga, la paz de Dios esté contigo. Espero que este corto mensaje de discipulado te haya ayudado o te ayude en tu vida cristiana. Nos miraremos en otra ocasión. Bendiciones.